Bien, ahora sí, tengan ustedes buenos días. Voy a empezar con la disertación o la explicación, la aclaración de este punto con relación a la monografía. Para ello, voy a hacer uso de un material que es necesario, un material visual, y esto se va a ir para los grupos de cada curso para que puedan tener una guía un poco más eficiente con relación y perpetua, por supuesto, con relación a lo que deben hacer para sus monografías. No se olviden que el día miércoles, pasado mañana, me van a entregar sus perfiles, no la monografía plena, sino sus perfiles de investigación. Entonces, empecemos a trabajar, empecemos a, empecemos a explicar lo que debemos hacer. A ver, como les decía hace un momento, esto voy a omitirlo, ahora sí. Bien, muchachos, a ver, se ve mi pantalla, estoy seguro. Entonces, estas son los dos trabajos que me tienen que presentar, pero en diferente tiempo, ¿sí? Esto que voy a mostrarles ahora, estoy haciendo doble pantalla. Entonces, estos son los documentos que me tienen que entregar. El primero es la primera parte del trabajo y el segundo el trabajo ya finalizado. ¿Ya? Entonces, ¿qué sucede con la monografía? ¿Qué pasa con este trabajo que les estoy pidiendo? Voy a hacer la clase lo más dinámica posible y lo más rápida posible para que el video no dure mucho. Ya, esto, señoritas y jóvenes, esto que está viendo en el cursor, con el cursor, está señalando el cursor, es el perfil de monografía que ustedes me van a presentar. ¿Ya? Este perfil de monografía no tiene muchas páginas, tiene como máximo 5 páginas. En él vamos a ver, por supuesto, la carátula y otros aspectos que voy a ir detallando. Este otro, por el contrario, ya es la monografía. Esto ya es la monografía de compilación que ustedes deberían entregarme. ¿Sí? Este documento ya no va a tener solamente 5 páginas, sino en este caso, por ejemplo, tiene más de 6 páginas, perdón, más de 34 páginas. ¿Sí? Que es el trabajo final de un equipo de muchachos que ha realizado este documento. Entonces, vamos a ir viendo, estudiantes, de lo que me deben presentar hasta el día miércoles, primer aspecto, y segundo, lo que me deben presentar hasta bueno, casi finalización del segundo trimestre. Empiezo por el perfil. Este es el perfil que ustedes deben entregar. Como les decía, por ejemplo, este perfil, miren ustedes, tiene 6 páginas, ¿no? Tiene 6 páginas. Ahora, ¿qué me van a incluir en este perfil? El trabajo que me tienen que entregar pasado mañana. Hoy es lunes 26, me deben entregar este documento el miércoles 28. Entonces, ¿qué me deben entregar? Primero, miren ustedes, este documento tiene su carátula, ¿cierto? Tiene la carátula, el tema, cuál es el tema que ustedes han decidido investigar, en este caso es consecuencias del comercio informal en Bolivia, la nómina de los estudiantes que ha trabajado, el curso, el docente guía y La Paz Bolivia, ¿no? A esto le vamos a acompañar el tema, nuevamente, esto que estamos viendo, señoritas y jóvenes, es es el primer trabajo, el perfil de investigación, repito nuevamente. En este hemos decidido cuál es el tema, hemos trabajado en el curso, en este caso, el efecto del comercio informal en la economía boliviana, ¿sí? Este es el tema del grupo. Número 2, así por números. Ustedes habrán visto en los documentos que he realizado en la plataforma Drive, les he dicho, vayan copiando, ahí está presente, ¿cierto? Ahí está presente los subtítulos que debe tener su perfil, no la monografía, su perfil. Entonces, tema, el efecto del comercio informal. 2, planteamiento del problema, que frecuentemente se hace una pregunta en este planteamiento, yo les estoy pidiendo eso, y no es más de 2 líneas, como máximo, digamos, ¿no? Una pregunta que tiene que ver con el tema. Dice aquí, por ejemplo, el tema, el efecto del comercio informal en la economía boliviana. La pregunta de investigación o el planteamiento del problema. ¿De qué manera el comercio informal impacta en la economía boliviana y su población? Vean que tiene mucho que ver con el tema. ¿Sí? ¿De qué manera? Es lo que me está problematizando, esto es lo que me está generando el problema. Entonces me planteo el problema, solamente así, en 2 líneas y como una pregunta. 3, la justificación. Y aquí ustedes han escrito la justificación. Les dije que me hagan como una especie de relato, ¿cierto? Relátenme por qué y para qué quieren realizar esta investigación. Miren ustedes, aquí está su preguntita. Les dije, ¿se acuerdan ustedes? ¿Por qué quieren investigar eso? Entonces me van a ir respondiendo o me han ido respondiendo aquellos grupos que ya tienen aprobado su justificación. Entonces me han ido respondiendo a aquello. Metodología, les he puesto como cuarto. Pero, profe, ¿qué es metodología? Se van a agarrar, les dije, de uno de estos métodos.
¿cierto? De uno de estos métodos, deductivo, inductivo, histórico, descriptivo, explicativo, etcétera. Y frecuentemente es bueno usar un método. Nada más. Si tu investigación lo haces de forma deductiva, esto implica que primero vas a abordar los temas generales para poder especificarlos después. Lo primero que me harán desde una perspectiva deductiva con relación al comercio informal, me dirán de forma general qué es comercio informal, qué características, no, ni siquiera qué es economía, todo eso que es muy grande para ir pormenorizando, para ir haciéndolo más chiquitito, ¿cierto? Para ir, los conceptos que averiguamos de forma, al final, serán la economía informal en Bolivia, eso ya como un concepto muy específico, ¿no? Empieza desde un ámbito muy amplio para terminar en uno muy específico. El inductivo, perdón, es a la inversa, es lo contrario. Empiezas desde una perspectiva muy particular, muy específica, para generalizar. Por ejemplo, el comercio informal en Bolivia. Ese es el primer término que abordas, perdón, en el marco teórico. Para finalizar, abordando el comercio informal en el mundo entero, ¿no? Vean ustedes cómo empiezo con algo muy específico, Bolivia, para después abordar el mundo entero. Entonces, vean ustedes cómo el inductivo tiene ese tipo de estructura en cuanto a su investigación. ¿Qué pasa con el método histórico? El método histórico me da a conocer la historia. Hay un grupo de trabajo que está hablando sobre el Mundial 2014, las lesiones del Mundial 2014, si mal no recuerdo. En ese caso, señoritas y jóvenes, esos compañeros van a hacer uso seguramente del método histórico. ¿Por qué? Porque van a indagar historia, ¿cierto? Hay otros que van a utilizar el método descriptivo. ¿Qué hace el método descriptivo? Describe todo lo que está sucediendo. Por ejemplo, aquellos que están hablando de las leyes, me tienen que hacer una descripción de la ley y también en ese caso, en esos casos van a usar dos métodos, el método explicativo. Y profe, ¿cómo tenemos que hacer esto? Lo que tienen que hacer es explicar, como en este caso, miren, en la presente monografía se utilizarán dos métodos que ayudarán a desarrollar de una mejor manera la explicación y ejecución. Estos son método explicativo, método deductivo. Y aquí me están explicando por qué van a usar el método explicativo y por qué el método deductivo. Ahora, les decía, el descriptivo describe, ¿cierto? Me da a conocer sus cualidades, características de aquello que quiero investigar. Y el explicativo los explica, analizándolos, refiriendo cuáles son sus circunstancias, cuál es su contexto, etcétera. Entonces, ustedes pueden utilizar máximo dos métodos, no pueden usar más. Si usan uno, excelente. Si solamente se basan, por ejemplo, si me dicen la metodología, para realizar esta investigación se va a utilizar el método inductivo y me tienes que explicar por qué vas a usar ese método. Porque se hará el análisis, se hará la reseña de la teoría con base en los conceptos específicos en primera instancia para poder abordar finalmente los términos o los conceptos generales de esta temática. Ahí me estás explicando, ¿sí? Entonces, la metodología refiere a eso, el método, la forma en la que vas a estructurar, las técnicas, las herramientas que vas a utilizar al momento de realizar tu investigación. Eso se hace como mínimo en media página, como máximo también, media paginita, nada más. Luego, los objetivos. Ustedes ya han diseñado sus objetivos. Algunos he aprobado y algunos no. Les he dicho reformulen. En este caso, no se olviden que los objetivos, el objetivo general, tiene que ver plenamente con el tema que ustedes están abordando, ¿cierto? Con el tema. Si el tema es el efecto del comercio informal en la economía boliviana, el objetivo debe abordar algo similar, conocer la situación económica y el contexto que se presenta en la actualidad sobre el crecimiento exponencial del comercio informal. Vean ustedes, tiene que ver de forma plena, ¿sí? Aquí quizá le falte la palabra cómo afecta, ¿cierto? Entonces quizá la palabra afectar debería cambiarse o debería incluirse en este objetivo. Conocer la situación económica y el contexto en que se presenta la actual y sobre el crecimiento exponencial del comercio informal y la forma en la que afecta a la economía boliviana. Así debería estructurarse. Entonces, ahí sí está bien. Vamos con los objetivos específicos. Tienen que ver y tienen que ayudar a este objetivo general, hemos dicho. Detallar la información encontrada de las diversas fuentes con el fin de dar a conocer la situación, aquí le faltaría una palabra, económica boliviana. Ahora sí tiene sentido con relación al objetivo general.
Analizar las razones para el gran desarrollo en el comercio informal tiene que ver con el objetivo general. Determinar las regiones o sectores más afectados por el comercio informal, analizando las causas y consecuencias. Tiene que ver con el objetivo general. El último, a ver, veremos. Establecer si el comercio informal genera más un impacto negativo o positivo. Tiene que ver, aunque se parece mucho a este objetivo, ¿cierto? Entonces deberíamos eliminarlo, porque solamente les había pedido tres objetivos específicos, nada más. Lo siguiente que me van a presentar el miércoles, el esquema básico de investigación. Les dije, ¿cierto? El esquema básico de investigación me tienen que presentar, pero es como un inciso, les dije, pero no es el inciso. ¿Por qué? ¿Cuándo se va a presentar el inciso? Cuando ustedes me hagan la monografía y el inciso es diferente, perdón, el índice es diferente. ¿Por qué? Porque el índice tiene páginas. En el perfil de monografía no hay página que citar. Por eso solamente se llama esquema básico de investigación. Este es el esquema que propone el grupo. Miren, están presentes el tema, planteamiento del problema, justificación, metodología, objetivos. Y aquí, aquí ya está presente el capítulo 2, el capítulo 3, ya está con sus posibles desarrollos. Miren. Entonces, todo eso me van a presentar. Todos los títulos y subtítulos que va a tener su monografía, que podría tener su monografía. Finalizamos con el cronograma de actividades y con las fuentes de información. El cronograma de actividades es esto, un cronograma, un cuadrito que presenta las actividades que ustedes van a realizar y los tiempos en los que van a realizar estas actividades. Déjenme pasar esto aquí arriba. Miren ustedes las actividades que van a realizar y los tiempos. Por ejemplo, sus compañeros lo han dividido y han ido trabajando mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, etcétera, ¿no? Ustedes solamente tienen 3 meses para trabajar. Entonces solamente se anotarán aquí 3 meses. Elección y delimitación del tema. ¿En qué semanas? Cada mes tiene una semana, o diré 4 semanas, ¿cierto? Cada mes. Entonces, ellos, miren, han ido bien. La elección y delimitación del tema, la primera y la segunda semana de mayo. Nosotros igual hemos trabajado más o menos 4 o 5 meses, porque esto es desde el primer trimestre, ¿cierto? Diseño de preguntas de investigación, planteamiento de los objetivos, redacción de la justificación, elaboración de la hipótesis. En el caso de ustedes no hay hipótesis, por si acaso. No hay preguntas de investigación, tampoco hay hipótesis, porque es una monografía de compilación. Después, realización del esquema de investigación, etcétera, ¿cierto? Entonces, todo ello, este cuadrito, bueno, les estoy dejando aquí como ejemplo en este videito, pero lo voy a tratar de pasar a y les dije, el que se iba a pasar se me ha ido totalmente, tengo mucho trabajo, pero les voy a pasar, queda como promesa, ¿ya? Este cuadrito. Ahora, las fuentes de información, les había dicho, tenemos que anotar las fuentes de información, de dónde estamos obteniendo información, ¿cierto? Entonces, habíamos dicho, señoritas y jóvenes, tratemos de usar no Google solamente, ¿sí? Sino mejor si usamos Google académico, ¿sí? Ahí está, Google académico. ¿Por qué, profesor, Google académico? Porque el Google académico, chicos, chicas, me da a conocer información, mejor información de libros, de revistas, etcétera. Por ejemplo, voy a buscar esto, economía informal, ¿no? Miren ustedes, aquí hay N cantidades de información, ¿sí? Ahora, por ejemplo, quiero usar esto, el crecimiento explosivo de la economía informal. Dice, voy a hacer clic ahí. ¿Para qué? He utilizado esta página, ¿para qué? Para poder citar, voy a citar la fuente, esta fuente de información. Mire, aquí están fuentes de información. ¿Cómo debo estructurar o cómo debo yo citar las fuentes de información? Ahora, ya está, mejor. 3 puntos, listo. A ver, lo primero que tengo que comprender y considerar al momento de citar una fuente de información, señoritas y jóvenes, es el hecho de que esta fuente de información tiene que tener un autor, debe tener un autor, debe haber una persona que haya realizado este documento, ¿no? Entonces, puede ser una persona, puede ser, etcétera. Esta, por ejemplo, es una revista informativa, es una revista. Entonces, he leído esto y he utilizado para mi trabajo algunos términos que hay aquí. He citado este documento. Es decir, hay algunos, por ejemplo, he hecho una cita, esto me sirve y le he puesto esto en el trabajo, en mi investigación y demás. Le he puesto todo este párrafo, ¿no? Toda esta partecita. Lo he copiado, le he puesto comillas y demás. Entonces, este es mi documento de trabajo. Aunque no haya citado,
aunque solamente lo haya leído para que yo me dé, para que yo tenga algún tipo de conocimiento, esto es mi fuente de información. ¿Qué necesito en mi fuente de información? Que tenga autor, aquí está el nombre de la autora, que tenga el lugar donde ha sido publicado, revista Cielo, dice revista virtual Cielo, que tenga año de publicación, aquí está el año de publicación. ¿No? Que tenga año de publicación, debe tener un título y por supuesto debe tener la página link, el link donde está, el URL de la información. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a empezar a realizar la cita en mi fuente. Lo primero, su apellido. La señora se llama Norma Samaniego. Samaniego es su apellido. Entonces, me voy a mi trabajo y empiezo y anoto, ¿no? Samaniego, con mayúscula. Samaniego, coma, estoy haciendo mi fuente de información, estoy anotando mi fuente de información. Puede ser que ese documento tenga varios autores. Miren, aquí hay varios autores. Se debe anotar tres, los tres primeros y después y otros, si tiene varios autores. En este caso solo tiene un autor, que es la señora Samaniego. Entonces, continuemos. Samaniego, su nombre es Norma. No voy a poner el nombre completo, solamente voy a poner la inicial del nombre. Punto. Después, ¿qué voy a hacer, profesor? El año de publicación. ¿En qué año se ha publicado? Y lo voy a escribir entre paréntesis, ¿sí? Entonces, ¿qué año se ha publicado? El año 2008. Entonces, me voy a mi documento y le pongo 2008. Listo. Hasta ahí ya tenemos. Ahí tenemos una parte de la información. Ahora, el título de el título del artículo, ¿sí? O el título del documento. El título del documento es El crecimiento explosivo de la economía informal. Esto lo voy a copiar, así tal cual. Lo puedo poner entre comillas o lo puedo poner libre. Lo voy a poner mejor entre comillas. ¿Listo? Ahí está. Ese es el título del artículo que he leído. Punto. De la revista. Ahora vamos al nombre de la revista. ¿Cómo se llama la revista? La revista se llama Cielo. S-C-I-E-L-O. Listo. Me voy a mi documento. Cielo. Listo. Punto. Ahora, ¿qué le tengo que poner, profesor? Le vas a poner o encontrado o visitado. Mejor encontrado. Entonces le vamos a poner encontrado en dos puntos y copiamos la URL o la dirección. Ahí está. Clic, control C y nos vamos aquí. Pegar, pegado especial. Listo. Ya está. Esa es la forma correcta de dar a conocer la fuente de información. Entonces, debe tener nombre, debe tener año, debe tener el título del documento, debe tener la revista donde ha visitado y la página, el URL de la página, la dirección de la página. Listo. Y así me van a entregar. Esto es lo que tienen que entregarme, estudiantes, el día miércoles. Ahora, ¿qué hemos hecho aquí, señoritas y jóvenes? Ya con esto voy a finalizar, voy a ir finalizando. ¿Qué hemos hecho aquí? Por si acaso, y valga aclarar, no le voy a poner en letras en color amarillo, no, nada. Esto solamente era para resaltar este documento. No puedo, no necesito ponerle de ningún tipo, solamente era para explicar. Lo mismo en este caso, solo era para explicar. Ahora, este documento, señoritas y jóvenes, va a crear la monografía. Esto es el primer capítulo de la monografía. Vámonos a la monografía, ¿ya? Este es el documento que me van a entregar después, más o menos para la primera semana de agosto. Ya no estamos hablando del perfil, ¿no? Son 35 páginas, mire. ¿Qué hemos hecho? Voy a desarrollar todo esto. Voy a desarrollar esto. Esto es en la monografía, desarrollo de esto. Ya tienen el primer capítulo porque todo esto que me van a presentar en el perfil es el primer capítulo, solo que aquí los verbos están en futuro. Se realizará, se investigará, etcétera, ¿no? Está en futuro. En la monografía va a ser en pasado porque ya va a estar investigado, ya todo va a estar hecho. Entonces, vean ustedes, aquí está la monografía, unidad educativa cumbre, ya no dice perfil de monografía, ahora dice monografía de compilación. El tema, el mismo tema que ha sido aceptado, ha sido consensuado, etcétera. Los estudiantes, el curso, el docente, el tutor, La Paz Bolivia y el mes. Va a tener agradecimientos.
Se agradece a quienes les ha ayudado a ustedes realizar esta monografía. ¿A quién les ha ayudado? Por ejemplo, su mamá les ha ayudado. Quieren agradecer a su papá, a su mamá, a su familia entera. Entonces, esta monografía está dedicada, se la agradecemos a tales, 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 etcétera, ¿no? El agradecimiento. Después el índice. Miren, ahí está el índice. El índice me indica dónde están los títulos que voy a encontrar. Por eso hemos hecho el esquema, ¿no? Pero en el índice ya no solamente está el título o el subtítulo, ahora está la página, porque ya tenemos la monografía hecha. Entonces ya tiene las páginas donde se encuentra, donde yo puedo encontrar ese documento. La monografía ya no va a tener solo justificación, ahora antes va a tener una introducción. Y en la introducción me van a ir contando, aquí hay un error ortográfico, yo no llevo tilde. En la introducción me van a ir contando de qué capítulos compone su monografía y qué hay en cada capítulo. Su monografía va a tener 4 capítulos como mínimo, ¿ya? Miren aquí, en el primer capítulo se desarrolló, aquí está mal esto, ya no se desarrollará, se desarrolló, porque ya se ha hecho, ¿no? Ya se ha hecho la monografía, entonces se desarrolló, debería decir, no se desarrollará, se desarrolló. ¿Por qué? Porque la monografía ya está hecha. Aquí, el siguiente párrafo. En el segundo capítulo se hizo ta, ta, ta. En el tercer capítulo, ta, 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 ta. En el cual, como último capítulo, ta, 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 ta. ¿No? Y aquí le falta todavía el último párrafo, que es el de conclusión. Le falta, lo han dejado a medias. Entonces, aquí le falta. Este es el. Ahora, señoritas y jóvenes, cada vez que terminen el documento, así en títulos fuertes como la introducción, aunque le sobre más de la mitad de la hoja, se deja en blanco y se imprime una siguiente, particularmente con los capítulos. Capítulo 1. Todo lo que han hecho en el perfil, menos el esquema y menos los 3 últimos actividades, menos esto, menos el esquema, menos el cronograma, menos las fuentes de información, todo lo anterior es el capítulo 1. Ustedes ya están realizando el capítulo 1 para el día miércoles. Miren, el tema, el tema, planteamiento del problema, justificación. Y ya no tiene 1, 2, 3, ahora es parte de un capítulo. El capítulo es 1, 1.1, tema. 1.2, planteamiento del problema. 1.3, justificación. Ya no es 1, 2, 3, ahora es 1 punto, ¿no? 1.4, metodología. 1.5, objetivo. 1.5.1, general. 1.5.2, específico. Y así sucesivamente. Ahora, si sobra espacio, dejamos eso, lo dejamos y bajamos a la siguiente hoja porque van a indagar el capítulo 2. ¿Y de qué se trata el capítulo 2, señoritas y jóvenes? En la monografía se trata de la carrera que quieren estudiar. Van a investigar la carrera, un poquito van a investigarme las carreras que quieren estudiar. Los equipos son de 1, de 2 o de 3, ¿cierto? En cada curso. Si son de 3 carreras y las 3 son diferentes, cada uno debe hacer de su carrera. Si son los 3 3 miembros y los 3 tienen la misma carrera, los 3 quieren estudiar, por ejemplo, ingeniería, ya solamente me ponen un título, ingeniería. Pero si los 3, por ejemplo, uno quiere estudiar odontología, el otro quiere estudiar medicina, y el otro quiere estudiar, no sé, a ver qué, no me acuerdo, terapia ocupacional, por ejemplo, que pertenece a medicina. Entonces, cada uno de ellos hará primero medicina, investigará sobre medicina, qué hay en medicina, qué materias se cursan, en cuántos años se sale, qué universidades de Bolivia tienen estas carreras, etcétera, ¿no? Todo eso me investigará medicina. El siguiente, odontología, como en este caso. El primero que, esto es una monografía de un par de gemelos. Uno va a estudiar administración de empresas y el otro va a estudiar economía. Entonces, miren, aquí está. Primero está el de administración de empresas. Aquí está, administración de empresas, el capítulo 2, ¿no? Administración de empresas. Aquí está toda su investigación, las materias que ingresan, cómo sales, cómo te gradúas, graduado por excelencia, tesis de grado, etcétera. Y aquí tiene el del segundo gemelo, economía, y ahí está su trabajo, su investigación sobre economía, que no es igual al anterior, él lo ha abordado desde diferente punto. Este es el segundo capítulo de la monografía que ustedes van a realizar, ¿sí? El primero es lo que me van a presentar el miércoles, vuelvo a repetir, objetivos, metodología, todo eso. El capítulo número 2, las carreras, ¿no? Las carreras que van a, que listo, ahí está. Carreras que estudiarán. Listo.
Entonces, ahí está. Ta, 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 ta. Vuelvo a repetir. Si es una carrera nada más, si los tres van a estudiar derecho, por ejemplo, entonces no necesita hacer derecho uno, derecho no. Solo con uno es suficiente. Pero si son diferentes carreras, entonces de diferente forma, es decir, diferentes investigaciones. Ese es el capítulo 2. Y el capítulo 3. El capítulo 3 me da a conocer ya el marco teórico o el desarrollo teórico, ¿no? El capítulo 3. Esto es, señoritas y jóvenes, este capítulo 3 es plenamente el desarrollo del esquema de investigación. Miren, aquí está. Capítulo 3. Ahí está. Capítulo 3, desarrollo teórico. Dice, el comercio informal. Con esto han empezado sus compañeros. Veremos. Aquí está, el comercio informal. Definición de comercio informal. Comercio, informalidad. Vean, ahí está. El siguiente subtítulo o capítulo, subtítulo que deberían tener. Tipos de comercios informales en el esquema. Veamos. Ahí está. Tipos de comercios informales. Vean. Causas del comercio informal. El siguiente. Pero esto solo es el esquema. Este otro ya es el desarrollo de la teoría, ¿no? Causas del comercio informal. Ahí está. El desarrollo de la teoría. Entonces, ¿qué han hecho? Han ido escribiendo todo el esquema, ¿no? Vean ustedes, y eso es lo que ustedes tienen que hacerme, ¿no? Por eso les decía, sus monografías van a tener más o menos 20 páginas. Ahora, no pueden dar tanto espacio entre párrafo y párrafo, ¿no ve? No tienen que hacer eso. Siempre tiene que haber la cantidad de espacio necesario. Esto tiene mucho espacio, por ejemplo. Entonces, le voy a corregir y voy a reducir los espacios que estoy utilizando. Aquí hay otro espacio. Entonces, tengo que verificar todas esas cosas para imprimir el documento final. Capítulo 4. ¿Qué es el capítulo 4, profesor Rolando, en nuestra monografía? El capítulo 4 va a ser de conclusiones y recomendaciones. ¿Sí? Conclusiones y recomendaciones sobre el trabajo que han hecho. El día de hoy voy a hablar de las conclusiones y recomendaciones, pero esto, específicamente las conclusiones, me responden la pregunta del hecho de que va a ser la respuesta a la pregunta, hemos logrado cumplir con nuestros objetivos. Eso responde, ¿sí? Las conclusiones. Responde a esa pregunta. ¿Hemos logrado cumplir con nuestros objetivos? A eso responde. Y aquí las conclusiones me deben decir, no me van a decir, sí, hemos logrado. No. Del mismo modo como la justificación, ustedes tienen que irme explicando. Durante la presente monografía se quiso realizar tal cosa. Esto ha sido posible, ¿por qué? Porque hemos hecho esto, o se ha realizado, nunca en primera persona, en tercera persona sí. Se ha realizado tal cosa, esto así, etcétera. Entonces me van a ir contando en la conclusión si ustedes han logrado cumplir con los objetivos, ¿no? Con los objetivos que se han trazado. Y en las recomendaciones, profesor, ¿qué se pone en recomendación? En las recomendaciones se pone o se escribe las recomendaciones que ustedes sugieren a personas que quieren investigar su tema de investigación, ¿no? Estos chicos han hablado sobre el comercio informal. Entonces, aquí deberían decir, el presente trabajo hace referencia sobre el comercio informal, pero para los que quieran estudiar este documento se necesita una recopilación de información y datos estadísticos exactos que nos ayuden a realizar etcétera. ¿Sí? Para finalizar, se ponen las referencias bibliográficas. Estas se llaman referencias bibliográficas. Referencias bibliográficas. Pero, profe, ¿qué son las referencias bibliográficas? Ya han hecho, en parte, aquí les dije, para el perfil, 3 libros mínimo. Aquí está, 1, 2, 3. Pero para su monografía ya no son solo 3. Ya no son. Para su monografía no han consultado solamente 3 libros. Para su monografía han consultado alrededor de 15 libros como mínimo. Vean, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 bibliografías has consultado. Deberían ser 15, pero han consultado 11, ¿no? Vean. Y esto se pone de forma alfabética, siempre. Aquí está mal, por ejemplo, le han puesto con paréntesis, no debería tener paréntesis, no tiene, solamente el año tiene paréntesis, nada más. Lo anterior no tiene paréntesis, ¿cierto? No tiene paréntesis. Y esto empieza por U, y hay una incorrección. Este libro debería estar citado al final. Aquí hay uno con G, debería estar al inicio. Pero ¿qué ha pasado? Los compañeros le han puesto paréntesis donde no corresponde.
¿cierto? Y por eso se sitúa de forma incorrecta. Pero vean, ellos tienen 11 libros citados. Y finalizamos, aquellos que lo necesiten, en otra hoja, se finaliza con los anexos. ¿Y qué son los anexos? Cuadros, son imágenes, fotografías, etcétera, que coadyuven al documento que ustedes han realizado. Ellos, por ejemplo, tienen anexos sobre las carreras que quieren estudiar, cuántos semestres se cursa, qué cosas se hacen en el semestre, qué materias tiene, etcétera. Eso han usado como anexos. Este cuadrito que habla sobre la agricultura, etcétera. Este otro cuadrito que han encontrado en internet. Todo eso se pone en anexos. Y así se finaliza todo el documento. Tienen en total 35 páginas. Miren. Y esto es lo que me van a presentar más o menos para el 9 de agosto, 9-10 de agosto. Miren, todo esto son más de ¿cuántas páginas? Son más o menos unas 36, 35 páginas. Ahí está. Ese es el documento final. Y así me van a presentar, señoritas y jóvenes, su trabajo. Esto es lo que tienen que realizar. ¿Alguna pregunta? ¿Algo que no haya quedado claro? ¿Alguna aclaración, señoritas y jóvenes? Tenemos todavía 7 minutitos. ¿Hay algo? ¿No hay preguntas? Dime, Jessica Chuquimia. Profe, quisiera saber si va a haber hay que entregarle primero un borrador, en qué fecha y cuándo hay que entregarle el oficial, después de las correcciones que usted nos haga. Ya, muy buena pregunta. Eh, en cuanto al perfil de información, yo les voy a dar, el miércoles, me voy a dar un trabajo titánico para poder terminar de revisar hasta el día viernes, es decir, en 2 días, porque prácticamente ya tengo revisado, ¿cierto? Solamente necesito ver formatos y demás, salvo de algunos, pero eso va a ser el día viernes. Este viernes les voy a devolver su perfil de investigación y ustedes van a empezar a realizar su monografía, ¿no? El viernes. Vamos a tener la presentación de un borrador. Vamos a realizar un borrador, nada más, ¿sí? Ese borrador me lo van a presentar el 10 más o menos, 9-10 del mes, y eso estoy viendo todavía, está en análisis, más o menos para esa fecha, y después yo les voy a devolver sus documentos después de una semana seguramente, o 2 semanitas, y ustedes van a tener que ya realizar el trabajo final. El trabajo final se va a presentar anillado, no el primer borrador en flip, en algo. El trabajo final anillado, impreso, bien impreso, etcétera. Ahora, cerca de su colegio hay, por supuesto, impresión. Entonces, ya hay impresiones económicas en la UNSA, entonces les voy a pedir que vayan viendo esas opciones. ¿Ya? ¿Qué más? ¿Alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?